Conexión U, podcast de la Universidad San Marcos. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Conexión U, el podcast de la Universidad San Marcos, el día de hoy con la Escuela de Docencia de la Universidad y su directora, la señora Vanessa Howell Pérez. ¿Cómo le va, doña Vanessa? Un gusto, Richard. Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué tal? Súper bien, felizmente. Y el tema del día de hoy creo que es un tema básico y creo que nos da para hablar mucho y le atañe a mucha gente, si no es que a todos. Es el papel de la educación y su contribución en una sociedad igualitaria y de superación, o sea, una sociedad que busca superarse. Vaya, Vanessa, yo le voy a comenzar esta conversación con algo que me dijo un creador de contenido, dicho sea de paso, crea contenido para TikTok y es una persona ya mayor, puede tener más de 50 años. Me dijo, quiero su opinión sobre esto, me mandó un material, porque yo soy una persona que no tiene educación. Entonces, cuando uno pasa por la licenciatura en docencia, justamente aquí de la universidad, que dicho sea de paso, es la carrera que más me ha marcado, se lo tengo que decir con toda sinceridad, uno entiende que la educación es un proceso de vida. Así es. ¿Cierto? Que está la formal y la informal. Correcto. ¿Qué papel juega la educación? Bueno, nada más para terminarle la historia, yo le dije, no, usted sí tiene educación, ¿verdad? O sea, una cosa es que no haya sacado la cantidad de títulos que hubiera querido tener para este momento de su vida y otra cosa es que no haya tenido educación, o sea, si tuvo educación formativa, digamos. ¿Cuál es el papel de la educación en la construcción de la realidad de cada persona? Y de repente si me puede aportar también con esa interacción que tuve con esa persona. Muchas gracias, Richard. Es un tema interesante, importante y apasionante, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar con lo que te dijo esta persona que es desarrollador de contenido. Me imagino que se refería a que no había tenido ese proceso formal de educación, sea la escuela, colegio o universidad, que eso es parte de la educación formal, ¿verdad? Que está establecida. Sin embargo, la educación va más allá de eso. Está la informal que mencionaste, que es lo que yo puedo aprender porque escucho una conversación a la vuelta de mi casa, porque escucho un podcast que me interesa, un programa de televisión. ¿Las noticias? Las noticias, por supuesto que sí. Y está la de en medio, que es la educación no formal, que esa es la que debería continuar una persona al salir del colegio o al salir de la universidad, que son esos espacios cortos de certificaciones, de talleres, que lo nutren profesionalmente. Voy a poner este ejemplo. Las personas que estudian medicina tienen la costumbre de ir un congreso al año o dos de su área de especialización. Eso es educación no formal. Para actualizarse. Justamente lo necesitan, ¿verdad? Y así cada área. Entonces, ¿qué le aporta la educación a toda persona en cualquier país? Y es que tiene la posibilidad de adquirir conocimiento, sea en la parte formal, no formal o informal, que al tener ese conocimiento va a hacer una modificación en su comportamiento, en su manera de ver el mundo, ¿verdad? En la manera en que hace las cosas y obviamente construye su realidad. Y va a ser igualitaria porque la no formal y la informal pues está abierta a todo el mundo. Sabemos que la educación formal, de acuerdo a cada país, tiene estándares para ingresar, ¿verdad? Que una persona para poder llegar al colegio tiene que haber terminado su educación primaria, para llegar a la universidad su parte secundaria. Y ahí vamos con todo, pues los títulos que se adquieren. Una persona no puede llegar a estudiar un doctorado si no ha tenido, ¿verdad?, un proceso de maduración con licenciatura y con maestría. Ok, hablemos de la parte de la igualdad, porque la igualdad es un tema muy amplio, ¿verdad? Puede ser igualdad de género, Correcto. puede ser igualdad a nivel de clases sociales, o sea, acceso económico, ¿verdad? O capacidad económica, puede ser un tema de igualdad zonal, Correcto. incluso dónde vivimos. ¿Qué papel juega la educación para generar esa igualdad justamente?
Eso es muy interesante porque ese mismo aprendizaje que está adquiriendo la persona en diferentes momentos y según la educación que está recibiendo, le va a permitir tener ese sentido de realidad, de partir que todo ser humano es igual, que tiene los mismos derechos, independientemente de su creencia religiosa, de su género y de lo que anteriormente apuntabas. Y eso le va a permitir un desarrollo en su comunidad, en la sociedad, en el lugar de trabajo, de ver a todas las personas con las cuales comparte todos los días de la misma manera, ¿verdad? Y eso ¿dónde lo adquiere? ¿Dónde se modela? Pues en espacios como puede ser la formalidad de una escuela, de un kinder, de la universidad, pero también lo puede adquirir en espacios no formales, ¿verdad? Si una persona en algún momento tiene la oportunidad de asistir a un taller y ve que las personas se saludan todas, y saludan a las personas que están sirviendo la comida, va a decir, ok, yo tengo que aprender a saludar a todo el mundo. Eso es un trato igualitario para todos. Si comemos bien, vamos a verlo evidenciado, reflejado en nuestra salud, ¿verdad? Correcto. O sea, somos lo que consumimos, en el gran sentido de la palabra. Hablemos de la educación no formal. Correcto. Hablemos de aquello que nos nutre fuera de un aula, ¿ok? Fuera de un sistema educativo. Llámese relaciones personales, llámese noticias, llámese, no sé, o sea, aquello que nos alimenta de algún tipo de información y conocimiento. Nuestra realidad se va a ver construida de acuerdo a eso. ¿Por qué se lo menciono? Porque, de alguna manera, si no estamos en un sistema formal de educación, la responsabilidad que tenemos sobre la calidad de lo que consumimos es muy grande. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y eso viene de un modelaje de alguna parte aprendido, ¿verdad? Entonces, si voy a utilizar el mismo ejemplo que dijiste que somos lo que comemos. Siempre mis ejemplos van dirigidos a la comida y las disculpas del caso. No hay ningún problema. Si en una familia se acostumbra a comer arroz, frijoles Ujú. y torta de carne, Sí. ese es mi mundo. Mm. Cuando yo llego a encontrarme que existe el puré de papa, que puedo comer pollo, que puedo comer brócoli, mi realidad cambia, se transforma, se enriquece. No quiere decir que yo ya no voy a comer más arroz y frijoles y torta de carne, pero la voy a enriquecer en algunos momentos con el brócoli o con el puré del papa. Así pasa, digamos, con el conocimiento ya en la parte, digamos, técnico de cualquier oficio que puede haber. Una persona que se dedica a ser costurera, a ser un sastre, ¿verdad? Sí. Si escucha información de cómo hacer un mejor traje, cuál tela, trabajarla, no solo los sintéticos, sino volver a tejidos naturales, va a elevar la calidad de su vida y va a reconstruir esa realidad. Era un poco lo que decía todos estos pensadores constructivistas de que el aprendizaje está altamente ligado con la historia de donde viene la persona y que ese aprendizaje se construye en la medida de la riqueza del contexto donde yo estoy, porque lo voy a adaptar. La educación no es algo fijo, algo que yo adquirí y ya, cerré el capítulo, ¿verdad? Es algo que está en un constante movimiento y en un constante cambio. Es un ser vivo. Si lo comparo con inteligencia artificial, tienes la capacidad de ser generativa. La educación tiene que aprender de sí misma y tiene que evolucionar. Y si eso lo hace, nosotros que somos los sujetos de educación, también lo vamos a hacer. Ya que usted metió la inteligencia artificial, no me voy a ir por ahí, pero me voy por el lado de la tecnología. Okay. Porque eso que usted me está diciendo es más o menos lo que se parece al famoso algoritmo. Correcto. ¿Verdad? O sea, usted se mete a Facebook y comienza a buscar zapatos. Y solamente con buscar zapatos, a partir de ese momento le va a aparecer más y más y más publicaciones de zapatos. Así es. O sea, hay gente que vive dentro de su algoritmo, Correcto. dentro de su realidad, al igual que nos juntamos con personas que piensan parecido. Correcto. ¿Ok? Pero en ese proceso de educación, juntarnos, no sé si juntarnos, pero relacionarnos
con personas que pueden pensar un poco diferente no amplía nuestra visión del mundo y de la realidad? Por supuesto que sí, pero ahí el cerebro nos va a jugar una mala jugada. Ya que metiste el cerebro, el algoritmo, yo voy a hablar del cerebro. Híjole, ok. Ok, el cerebro tiene una función exclusiva y es mantenernos seguros y a salvo y para sobrevivir. Y para eso necesita guardar mucha energía, porque cuando detecta que algo allá afuera es peligroso, entonces se activa la alarma. O lo ataco, o huyo, o me hago la muerta. Esos son los 3 mecanismos de defensa que tenemos. Repitámoslo para que quede bien claro porque Ok. sonó muy interesante. Ok. El cerebro nos va a preparar ante una amenaza externa para 3 cosas. O atacamos la amenaza, Ujú. o salimos corriendo, Huimos. Ujú. o nos hacemos la muerta, como las zarigüeyas. ¿Verdad? O sea, conmigo no es. Conmigo no es. Ujú. Y así hay muchos animales que logran sobrevivir. Las zarigüeyas, por ejemplo, si ven el águila, se hacen las muertas y el águila no come carroña. Ujú. ¿Ok? Bueno, eso hace el mismo ser humano. Aprendido de siglos y siglos atrás que nos han mantenido hoy la especie que somos. Ujú. Pero como necesita guardar energía porque no sabe cuándo va a aparecer la amenaza o el peligro, entonces no juega una mala pasada. ¿Por qué yo digo que no juega una mala pasada? Porque el cerebro se vuelve perezoso y es muy vagabundo. Porque si yo quiero aprender algo nuevo, la energía que estoy reservando para huir, para atacar o para hacerme la muerta, la tengo que sacar de ahí. Por eso es que nos cuesta tanto las gestiones de cambio. Ujú. Y el aprendizaje es eso. Entonces, ¿qué es la recomendación que se da para personas que sobrepasan los 60 años? Aprenda algo nuevo. ¿Por qué? Porque se abren más rutas neuronales. Entonces, no es algo que salga natural de nosotros. Tiene que haber mucha disciplina y mucho hábito. Entonces, si yo solo estoy con personas que les gusta compartir recetas de arroz, frijoles y tortas de carne, Ujú. ¿qué es lo que voy a aprender siempre? Arroz, frijoles y tortas de carne. Ok, pero En si yo- distintas varias presentaciones. presentaciones, colores, sabores, Ujú. ¿verdad? Pero si yo amplío mi círculo a gente que introduce vegetales, ok, voy a aprender algo nuevo. Hay que hacer un esfuerzo. Porque entonces la frase que todos hemos escuchado y que todos hemos repetido es que no le gusta a la gente salir de su zona de confort. Claro, no le gusta, al cerebro no le gusta. Es vagabundo el cerebro. Mm. Hay una parte de la población que no tuvo la oportunidad de estudiar más allá de cierto nivel, ¿ok? Más allá de cierto grado de la escuela o la escuela completa o secundaria incompleta. Diferentes niveles, por situaciones particulares, Correcto. como el caso de la persona que le mencioné al inicio y que yo percibí que tenía como un vacío y hasta cierto punto como culpa. Em, Sin embargo, el aprendizaje es algo que va más relacionado a una decisión, ¿o no? Eso es muy interesante. El ser humano siempre va a estar en modo de aprendizaje, porque los estímulos externos del aprendizaje entran a través de nuestros sentidos. Consciente o inconscientemente. Correcto, Ok. ¿verdad? Pero ya cuando hay un acto voluntario de que yo quiero mejorar, por ejemplo, esta persona que se acerca para que le revises el contenido, hay un acto voluntario y consciente de que sus contenidos de TikTok los quiere mejorar. Ujú. Y entonces acabo una persona que me pueda dar un consejo. O sea, te está viendo como un mentor. Quiere Eh, aprender. Quiere aprender. Entonces su cerebro se dispone a aprender, ¿verdad? Y si yo busco una persona para que me nutra desde su conocimiento, desde su experiencia y desde su vivencia, yo lo voy a adoptar y adaptar y ahí estoy siguiendo mi aprendizaje. Y ahí estoy reconstruyendo mi realidad y estoy trabajando en una sociedad entonces igualitaria. Ese conocimiento o esa apertura a conocer más, porque repitamos, no estamos hablando de conocimiento de estructuras necesariamente formales de educación. Correcto. Ese conocimiento que las personas van adquiriendo incluso por su propia cuenta, en su espíritu de búsqueda, digamos, Correcto. va recortando las distancias entre quienes tuvieron la oportunidad de estar en el camino
de educación formal, ¿verdad? De universitario, digamos, de educación superior, y las personas que por A o por B no tuvieron ese chance. Más ahora con la cantidad de información que hay a disposición. Correcto. Conservando, obviamente, la diferencia de especialización, digamos, pero a nivel de construcción de realidad. Así es. Y como el conocimiento está ahí, y vos debes conocer gente, y yo la conozco, que comienza a tener una serie de síntomas y comienza a meterse, ya no en Google, sino en la inteligencia artificial, y le pone un buen prompt. Tengo tal edad, mido tanto, me está pasando esto y esto y esto. Usted me podría decir qué diagnóstico es. Ya le da. Cuando llega a la consulta con el especialista, le dice, es que yo lo que tengo es esto. Le dice al especialista que ha pasado 12 años de su vida estudiando en una carrera, que en algún momento le podría decir muy delicadamente, entonces, ¿por qué vino a la consulta? ¿Verdad? Estoy confirmando. Estoy confirmándole, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al tener esa posibilidad, una persona puede elegir qué consumir, qué no consumir, qué creo y qué no creo, porque también no todo lo que aparece en las redes sociales es verdad. Correcto. Hay que desarrollar entonces un buen pensamiento crítico. Y ahí entonces viene, que son mentores, viene el docente, ¿verdad? Que tiene que cuestionar por encima el conocimiento que le está compartiendo a las personas que están con ellos en el aula, para que pueda haber ese proceso de reconstrucción constante. Vos y yo no nos quedamos con lo que aprendimos en la escuela. ¿Cierto o no? Correcto. Yo voy a poner un ejemplo clásico. No sé si vos lo aprendiste en la escuela. Yo aprendí en la escuela que el agua era un recurso. Irrenovable. Correcto. Y que nunca se iba a agotar. Hoy sabemos que eso no es así. Infinito, pues, que no se va a acabar nunca. Correcto. Pero hoy sabemos que el agua es un recurso que tenemos que cuidarlo más que los otros, porque si se acaba, ¿qué le pasa a la especie humana? Hasta ahí llegamos. Correcto. Entonces, ese conocimiento fue válido en un determinado momento de la historia porque esa era la evidencia que había. Pero las cosas van mudando. Yo aprendí que en este país habían 3 grupos indígenas. Y cuando estudié con mis hijas me di cuenta que ya no eran 3, que teníamos 9. ¿Ok? Correcto. Entonces, el mismo conocimiento va mudando, va cambiando, se va transformando. Hay cosas que se desechan porque no son ciertas. Estamos hablando de temas de igualdad. Démosle vuelta. Desigualdad. La desigualdad a veces nace, entre otras cosas, de la discriminación. Correcto. También, ¿verdad? Que es como esa visión de separar, segregar, polarizar. Y ahí tenemos, por ejemplo, las visiones de género, pero me refiero, por ejemplo, al tema del machismo, ¿verdad? O decir que la gente de la ciudad es mejor que la gente de áreas rurales. O sea, esas divisiones que son por naturaleza odiosas, Correcto. ¿verdad? Porque no hay otra palabra, pero surgen de algún tipo de conocimiento o de justificación o de proceso constructivo mental que me hace decir, no, yo soy mejor que tal o cual. ¿Eso cómo se combate? Desde la educación. Eso se combate desde la educación, justamente, porque tenemos luego lo que es el conocimiento empírico. Yo he conocido ejemplos de personas que han tenido la oportunidad de formarse en el área de la ingeniería en agronomía. Ok. Y sus conocimientos llegan a ser debatidos por un agricultor sencillo de allá de Ticabán, porque le dice, no, eso no es así. Venga, yo le enseño cómo se siembra yuca en este país. No lo está, porque aprendió en la tierra. Porque aprendió en la tierra, porque fue observador, porque también viene de una familia que cultivó, ¿verdad? Correcto. En ese sentido. Entonces ahí, yo creo que si la persona quiere aprender, la misma experiencia lo va a situar. ¿Ok? Y en esto me acabas de recordar una frase que en algunos momentos me has escuchado decirla porque me encanta, de Paulo Freire. Paulo Freire dice, todos sabemos algo y todos ignoramos algo. No hay ser humano que pueda contener en su cerebro todo el conocimiento de la humanidad.
Y eso nos tiene que colocar a nosotros en una posición de mucha humildad, independientemente cómo la vida nos haya llevado a conseguir ese conocimiento. Si fue de una manera formal, no formal o informal. Y a veces la gente en ese conocimiento informal tiene más que enseñar a los que pasaron por una educación completa de formalidad. Que no estamos diciendo que una sea mejor que la otra, sino que son distintas. Son diferentes, O sea, completamente diferentes y complementarias. El escenario que usted menciona del agricultor y el ingeniero agrónomo es un escenario en el que si potencian, o más bien, si juntan, suman o fusionan esos dos conocimientos, potencian el propio conocimiento. Así es, completamente. Ok. Ahora. Y cambia la realidad, y se reconstruye la realidad. Y ahora que toca eso, entonces, salimos del tema de la igualdad y nos vamos al tema de la superación. ¿Qué papel juega la educación, tanto formal e informal, en los procesos de superación de las personas, que consecuentemente es un proceso de evolución y superación de la sociedad también? Esa es como la etapa última. A mí me gusta verlo primero en una superación más íntima de la persona consigo misma, ¿verdad? Porque justamente decías que muchas veces las personas, por no haber podido tener una educación formal, indiferentemente de las circunstancias, pueden sentirse que son menos, que valen menos. Consciente o inconscientemente. Exactamente, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene el conocimiento que independientemente de cuál de estos tres espacios de educación puede conocer y puede formarse, toca su autoestima y dice, yo tengo este conocimiento, yo estudio, yo repaso todos los días, yo me informo sobre esto y eso suma a tener una imagen de sí mismo, de una persona que tiene aprendizaje para compartir. Porque el aprendizaje se comparte, ¿verdad? Y yo no me lo puedo solo querer guardar para mí, tengo que compartirlo y ahí entonces vamos subiendo. Su círculo más cercano se va a beneficiar con ese conocimiento y con ese aprendizaje. Vuelvo al ejemplo del agricultor, ¿verdad? Que está buenísimo, por cierto. Ok, entonces esa experiencia, si se nutre con la del ingeniero, se va a sentir muy bien porque aprendió algo, lo va a llevar a su casa, va a tener más producción de yuca, su familia va a estar mejor y contenta, pero también sus congéneres que siembran tomate o papaya o maíz, van a decir, ¿qué hizo usted diferente para tener una mejor producción y cambiarla? Ah, hice esto, estoy compartiendo ese aprendizaje. Entonces ahí vamos que esa educación va mejorando no solo a la persona que lo tiene, sino cuando lo comparte, a su familia, a su sociedad, a sus colegas, a los que están junto a él. Eso es desde el agricultor. Ajá. ¿Y cómo le aportó el ingeniero? El ingeniero entonces creo que en su humildad dijo, hey, muchachos, no todo lo que aprendimos en la universidad era cierto, se nos olvidó esto, más esto, más esto. Cuando vayan al campo, integren esto. A ver si le estoy entendiendo bien. Estamos en una universidad. Correcto. Estamos formando profesionales con conocimientos técnicos científicamente comprobados. Sí. ¿Ok? Pero eso no nos hace a nosotros ser como la especie que está en el pináculo de la evolución, digamos, ¿verdad? Y el conocimiento es el promedio entre aquello que nosotros aprendemos en lo formal y aquello que otras personas conocieron y aprendieron desde la práctica y que no tuvieron la oportunidad de desarrollar un proceso de educación formal. O sea, distintos conocimientos sobre lo mismo. Correcto. La sociedad debería aprender a juntar eso y construir una realidad más rica. Más rica en eso. Por eso es que en ciertos espacios de educación superior pueden abrir ventanas de conocimiento con gente que es experta en un área, ¿verdad? Muy fuerte y que fue evolucionando de ponerlo cada día al servicio de los demás y que no tenga esa formación académica que tienen los demás. Y ahí deberíamos evolucionar todos, ¿verdad? Hay un
un pedagogo latinoamericano que a mí me encanta, que vivió en México gran parte de su vida, aunque era europeo, que era Iván Illich. Iván Illich hablaba de la desescolarización de la escuela, ¿verdad? La desescolarización de la escuela. Ajá, como la escuela entendida como una institución de educación formal que va a darle conocimiento y aprendizaje a las personas que están en ellas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el peligro de eso? Que entonces se vuelven la titulitis. Entonces se le habla que uno de los mitos envasados, los llama mitos envasados, uno es la gran necesidad que la persona, una vez que termina un estadio de educación formal, quiere el otro, se vuelve como adicto, ¿no? Porque siente que el último que adquirió no va a ser suficiente para poder buscar un puesto laboral o un lugar en la sociedad. Ujú. Pero él habla también que a la par de cómo combatimos esos mitos envasados, entonces él vuelve a las raíces de la educación del siglo XII con los oficios. Entonces dice que cada comunidad debería tener en los municipios una lista de personas que quieran enseñar a los demás el oficio que tienen. Y yo voy gratis, porque quiero aprender pastelería, porque quiero aprender cómo sembrar y crear bonsáis, porque yo quiero aprender cómo hacer buenos materiales didácticos y tal vez en mi formación en la universidad nunca la recibí, pero quiero aprender. Entonces él habla entonces de que cómo con esa manera, con esas listas en que la gente puede buscar, ¿verdad?, a quién voy a recurrir, va a hacer de las sociedades mejores y donde ya entonces no va a ser necesario ese cúmulo de títulos, ¿verdad?, necesarios para tener el lugar. ¿Por qué? Porque el título al final lo que representa es que yo tuve una formación a lo largo de tantos años y me capacita en lo que dice el título. Es una comprobación de conocimientos. Correcto, pero el conocimiento se comprueba en el día a día, en la experiencia y en la manera que se ejecuta. Por eso la educación debería tener un complemento práctico. Completamente. Una persona puede decir que se formó en Francia, en la escuela de Fontainebleau, ¿verdad? Pero el chef prueba sus habilidades estando en la cocina, Correcto. no el título que tiene ahí atrás, ¿verdad? Y así con todas las profesiones de todas las universidades o de altos institutos que hay. Sí, el título dice eso, pero yo necesito que usted me demuestre que realmente esas son sus competencias. Sí, capaz que el día de la entrevista de trabajo en un restaurante de 5 tenedores, le dice, aquí tengo mi título. No, ahí está la cocina. Quiero que me haga no sé. No he ido a esos restaurantes, entonces, algo bien complicado. Algo bien complicado. Exacto. Entonces así se prueba. ¿El médico dónde se prueba? En los buenos diagnósticos, en el seguimiento del paciente. El abogado en una buena escucha y apoyar a esa persona en la resolución de conflictos. El docente en dónde se prueba. En el manejo del grupo, en la empatía, en la comunicación, en saber guiar a sus estudiantes. Pero también se prueba el buen sastre. Un sastre que no sea bueno, nadie le va a ir a dejar ninguna tela para que le haga un traje, ¿verdad? Un restaurante que no tenga un buen chef va a terminar cerrando, porque nadie va a ir ahí a probar la comida. Yo quiero cerrar contándole otra anécdota. Claro. Para hacerle una pregunta. Yo tuve un jefe japonés que su sueño fue entrar a la universidad. Él sacó escuela y colegio en Japón. Pero traer sus títulos de escuela y colegio de Japón a Costa Rica, traducirlos, apostillarlos y validarlos en Costa Rica le costaba miles de dólares y 2 años de espera. Wow. Pero él quería ingresar a la universidad. Lo que hizo fue meterse a bachillerato por madurez o al sistema por madurez y sacó escuela y colegio en 2 años en el sistema de aquí, ¿verdad? A nivel de bachillerato tuvo uno de los primeros lugares a nivel nacional y lo estudió todos los días a partir de las 10 de la noche en su casa cuando llegaba de trabajar porque era gerente en una empresa textilera. Como dicen los chiquillos, me limpió, ¿verdad? Me limpió completamente lo metódico que era
y la forma en que llevó a cabo todo su proceso, al final terminó matriculando en una universidad estatal, Ok. llevó 2 cursos y ahí lo dejó. Dijo, yo quería entrar a la universidad, ya entré, no más, ¿verdad? Ese era mi sueño. Pero el punto es el siguiente, y aquí viene la última pregunta. Muchas personas, porque son muchas, no pudieron avanzar más en su estudio formal. Correcto. Y tienen ese vacío, algunos podrían decir herida o ese deseo, ¿verdad? Ahí, pero por un tema de edad, que no es una limitante, por eso le conté el tema de este jefe que tuve, que dicho sea de paso, terminó siendo como un papá para mí, Qué bueno. como un maestro Miyagi, digamos. Digo, sí, hay personas que lo pueden hacer, pero no son todas. No tienen de repente las posibilidades para hacer eso, o la disciplina, o el coraje, ¿verdad? No sé, defina el término cada quien que considere. Pero, ¿cuál es el consejo que se le puede dar a esas personas que quieren seguir estudiando, que quieren seguir aprendiendo, que de repente no tienen la posibilidad por distintos motivos de entrar en un sistema formal? Para decirles que no solamente por ahí, o también podría ser por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué les podría decir ustedes a esas personas? Usted a esas personas. Yo lo que les podría decir en primer lugar es que si sienten eso que uno dice que tengo esta espinita aquí, ¿verdad? La retomen. Nuestro sistema costarricense a nivel del Ministerio de Educación Pública tiene tantas modalidades como gustos de personas en cualquier lugar, en cualquier parte, tanto en sistema diurno como en sistema nocturno. Y el sistema nocturno tiene una gran cantidad de modalidades donde las personas pueden empezar su escuela, continuar la escuela, ¿verdad? Continuar el colegio, si fue que lo dejaron inconcluso, eh, y terminarlo. Pero que siga ese llamado primero, ¿verdad? Ujú. Y luego que lo que vayan a querer ejercer lo disfruten. Puede ser que quieran llegar y hacer una educación formal en una universidad porque quieren convertirse en administradores de negocios y saben que son buenos y eso es lo que quiere estudiar. Bueno, ok, vamos a hacer eso. Busque gente, aquí sí, muy parecida a eso. Nútrase, pregúntele cómo hizo, qué tengo que hacer, qué tengo que estudiar, por qué camino me voy. O sea, que busque un círculo de apoyo, un círculo de mentores. Que se junte con lobo para aprender a aullar, dice usted. Completamente, completamente, porque eso son habilidades que yo reconozco en el otro. Todo ser humano admira a alguien por algo. Si yo lo sigo, si yo lo escucho todos los días, si yo veo todos los reels que sube, si yo veo todos los podcasts que hace, voy a aprender mucho de esa persona, Ujú. ¿verdad? Y esto aplica para lo bueno y para lo malo. Y voy a imitarlo en ese sentido. Pero no puedo querer añorar algo y formarme en algo y estudiar algo si yo no me rodeo con las personas necesarias y que me van a aportar para poder lograr eso que yo quiero. Entonces no solo es el querer, no solo la actitud, sino también aprender a hacerme de un círculo de personas que me vayan a apoyar en eso que yo quiero trazarme y que sé que va a contribuir primero a mi persona, a los de mi casa, y ya ahí comienza el impacto a nivel de la comunidad y de la sociedad para tener lo que decíamos al principio, Richard, que bien lo apuntaba, la educación va a dar un estatus de igualdad y de mejora al país. Y hay referentes a nivel mundial de países que apuestan mucho en la educación, que tienen grandes índices de desarrollo. ¿Cierto o no? Totalmente. Ese ya es tema de otro podcast. Ese es tema de otro podcast, pero que entonces Costa Rica, como nación y como políticas educativas, debería mirar hacia allá a ver qué podemos aprender. Más que imitarte, traerme cosas para decir, esto funciona allá, lo voy a aplicar aquí. No. Yo tengo que analizar todo el contexto. Tengo que aprender a adaptarlo. Y ese también es tema para otro podcast, porque la reforma del sistema educativo, no sé si usted lo comparte, ya este es a nivel de comentario final,
no puede ser como el bacheo de una calle, sino que a veces amerita tumbar la calle y volverla a hacer, ¿verdad? A veces es mejor derribar un edificio que tiene malas bases y construirlo de nuevo que Bachearlo, remendarlo. remendarlo, ¿verdad? Y creo que ahí tiene también que ver en la conciencia que yo pueda tener, y en este caso específico, de mi llamado a ser docente, ¿verdad? En contextos de mi familia, yo siempre digo que el docente es una profesión de servicio, igual que la tiene el médico o el psicólogo, ¿verdad? Porque a veces ante un llamado de una persona estudiante de que tengo esta situación y necesito que me atienda ya, usted necesita dejar de estar haciendo lo que está haciendo en ese momento para escuchar a esa persona, porque es importante. Entonces es una profesión de servicio. Entonces hay que cuestionarse realmente si a nivel nacional todas las personas que están involucradas en el sistema educativo, en los diferentes roles que hay, sientan ese llamado de que es una profesión de servicio. Tenemos un tema más para otro podcast. Entonces, Yo encantada. doña Vanessa, muchísimas gracias por este tiempo, por este rato y por reflexionar sobre esto. Yo tengo la expectativa y el deseo que las personas que puedan escuchar esa conversación se inviten a sí mismas Así es. a evolucionar dentro de su propio proceso por medio del conocimiento. Así es, de cualquier manera, sea formal, no formal o informal. Hay muchos autodidactas. Exactamente. Así. Exactamente. Muchísimas gracias, doña Vanessa. Gusto. Y pues nos estamos viendo para en la próxima edición o el próximo capítulo de Conexión. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos.